Bueno, vamos a comenzar entonces este video número 29 para la materia proyecto y diseño electromecánico. Tal como habíamos hablado en clases anteriores, vamos a analizar hoy los engranajes cónicos. Los engranajes cónicos son sustancialmente diferentes de los engranajes cilíndricos que hemos visto hasta ahora, pero cuando hayamos visto las partes geométricas, de las cuales difieren totalmente, la parte del cálculo en sí del módulo es muy similar, tanto que nos vamos a apoyar totalmente en lo que ya venimos haciendo con los engranajes cilíndricos. Cuando se enseña, por ejemplo, materias que tienen que ver con el espacio, como la matemática en 3 dimensiones, se dice que el alumno a esta altura no imagina bien en el espacio. Y es correcto, no imagina bien en el espacio. Tampoco nadie se ha ocupado mucho de mostrarle que las cosas no ocurren nunca en el plano, sino que todo ocurre en el espacio. También es un problema de sintetización, sintetizar un hecho real en algo, en un modelo que representa que sea matemático, pero representa la realidad. Entonces vamos a analizar el problema de los engranajes cónicos. Los engranajes cónicos pueden ser de dientes rectos, como los que están mostrados acá, donde los dientes siguen una línea recta, pero ya no son más iguales adelante y atrás, sino que son cónicos, o sea que va modificando su perfil, va modificando la altura de la cabeza y la altura de la raíz, y por ende va modificando el módulo. O sea, vamos a analizar este tema. Y pueden ser helicoidales, en cuyo caso ya más que como hacemos una hélice sobre un cono, es un espiral. Entonces se habla de dientes helicoidales o dientes espiralados. Nosotros no vamos a analizar todos los temas, pero es bueno saber lo que puede ocurrir. También lo normal es que sean a 90 grados. Y lo normal es que esos ejes sean concurrentes, o sea que ambos ejes se corten en un punto. Pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, los engranajes diferenciales y de muchos mecanismos, los ejes son perpendiculares, pero no se cortan en un punto, sino que son alabeados. Y se tiene un mejor rendimiento con eso. Y a veces el alabeado no es brutalmente grande, son unos milímetros, pero mejora el rendimiento, sobre todo si son de dientes helicoidales o espiralados. Y en ese caso se llaman dientes hipoidales. Nosotros no vamos a calcular esto, no es demasiado complicado tampoco, pero ya es bastante complejo iniciarse con engranajes de dientes cónicos como para profundizar tanto detalles, ni tampoco tenemos tanto tiempo, y para esto la verdad la materia debería tener más horas y tal vez desarrollarse en 2 años, y tal vez venir con otro tipo de base. Acá mostramos en esta figura dos engranajes que en este caso parecerían tener los mismos tamaños. O sea, tanto el piñón como la rueda en este dibujo son iguales, para no complicar la existencia, pero no siempre ocurre así. Vamos a observar que lo mismo que los engranajes de dientes rectos, el diente lo dividimos en 2 partes. Hay un círculo primitivo, y acá hablamos hablamos mucho de ángulos. Y en el círculo primitivo tenemos el ángulo gamma R. A esta le llamamos la rueda y a este el piñón.
nosotros vamos a calcular siempre el más débil, que es el más chiquito, que es el piñón. En este caso son iguales, pero siempre se calcula el piñón. Entonces tenemos el ángulo del cono primitivo, que llamamos gamma P o gamma R, según sea la rueda del piñón. Y vemos que la raíz del diente, o sea, la distancia que hay entre el cono primitivo y el cono de raíz, va modificándose y hay un ángulo que llamamos θ P, que es el ángulo de raíz. Pero no es el mismo, en 10 milímetros, no es igual acá que acá. Tampoco la cabeza del diente es igual acá que acá. El diámetro exterior tiene también un cono exterior que llamamos delta P, acá eso es P, y eso es también P. Entonces, el ángulo, el diámetro exterior, el cono exterior, tiene con respecto al cono primitivo una diferencia delta P, y respecto del cono interior o de raíz, un ángulo epsilon P. Es decir, que acá todo lo manejamos a través de ángulos. Hay las relaciones trigonométricas que ya estamos analizando, las cuales ustedes no tienen por qué recordar de memoria, sino que las tienen a la vista, pero que hacen que acá no hay tanto medida como ángulo, es muy importante el ángulo. Antiguamente se tomaba la medida en el medio del diente, o sea, en la longitud media del diente. Hoy todo el mundo toma el diámetro exterior, el diámetro más grande, porque es el más fácil de poder medir. Ustedes tienen un engranaje en la mano para poder medirlo, es más cómodo medir el diámetro exterior que el diámetro en el centro, que es complejo, dificultoso, no imposible, pero dificultoso de medir, y cuanto más complicado es de medir, más posibilidad de error tenemos. Entonces vamos a ir observando que el módulo va variando. El módulo es la distancia que hay, ustedes se acuerdan, entre el diámetro primitivo y el diámetro exterior. Sería entre el cono primitivo y el cono exterior. Pero este módulo va variando entre el máximo que se da en el exterior y el mínimo que se da en la parte interior del diente. De todos esos, el normalizado, el que nos interesa calcular, es el más grande, o sea, el exterior. Entonces definimos, como está dibujado acá, además hay una cosa importante, los esfuerzos que se generan sobre los ejes son considerables. Tenemos la fuerza tangencial, como en las gradientes rectos, que ya vamos a analizar, y tenemos las fuerzas radiales que tienden a separar los engranajes, igual que en los casos anteriores. Pero ¿qué ocurre? La fuerza radial de la rueda es la fuerza axial del piñón, y la fuerza radial del piñón es la fuerza axial de la rueda. Entonces son tres fuerzas de valor importante que hay que analizar. Entonces, esto hace que el engranaje tiene que ser estable, para que, como no va a tener un ancho demasiado, va a tener un ancho que es aproximadamente la tercera parte de la longitud de la generatriz, pero para evitar movimientos, siempre es necesario agregar un cubo, o sea, un pequeño tritoncito cuyo diámetro, si este es el diámetro del eje, esto es 1,8 del diámetro del eje, y esto aproximadamente otra vez el diámetro del eje. Aproximadamente, no es indispensable que sea así, pero aproximadamente. Y van fijados mediante chaveteos. Entonces definimos gamma. Con gamma vamos a llamar al ángulo primitivo. Gamma del piñón, acá está, gamma del piñón, que corresponde al cono primitivo del piñón,
y gamma de la rueda, que corresponde al cono primitivo de la rueda. Beta es el ángulo exterior. Beta es el ángulo exterior. Tenemos el beta de la rueda y el beta del piñón. Y tita es el ángulo de la raíz, el ángulo interior. Tita del piñón y tita de la rueda. En consecuencia, vamos a adoptar las ideas de espacio circunferencial. El paso sigue siendo el módulo por pi, igual que los engranajes de dientes rectos. La altura total del diente, esta es 2,166 por el módulo. Este es el primitivo, este es el de raíz y este es el exterior. La distancia que hay entre el primitivo y la raíz, la altura del diente entonces es 2,166 por el módulo. La altura de la raíz del diente es 1,166 o 1,16 por el módulo. Y la altura de la cabeza es el módulo directamente. Esto por las mismas razones que habíamos visto en los engranajes de dientes rectos y helicoidales también, porque si no hubiera un juego, porque imagínense el diente del otro engranaje, que cuando va a engranar, si tuviera la cabeza del diente del otro engranaje fuera igual a la de este, se clavaría. Entonces necesito un juego, un pequeño juego de 0,166 por el módulo, para que la cabeza del diente no toque con el fondo del diente. A su vez, el espesor del diente es 1,57 del módulo. Y el vano del diente tiene que ser ligeramente más grande, porque va a ser el paso menos 1,57. Bueno, acá indicamos entonces la altura de la cabeza. No se ve. A, vamos a poner este lado, que aquí se ve. Esto es lo que llamamos A, que coincide con el módulo, y esto es lo que llamamos D, que es 1,166. La relación de transmisión sigue siendo, no puede ser de otra forma, el número de revoluciones por minuto de la rueda sobre el número de revoluciones por minuto del piñón. Es un número mayor que 1. Entonces el número de vueltas que gira la rueda sobre el número de vueltas que gira el piñón. Y es igual al número de dientes de la rueda sobre el número de dientes del piñón. Y acá estamos limitados a 5. No podemos hacer más que 5. El diámetro exterior de la rueda, el diámetro exterior, o sea, el diámetro exterior del piñón o de la rueda, el diámetro exterior, en este caso de la rueda, acá estamos analizando lo mismo por el piñón, es igual al diámetro primitivo más 2 módulos por el coseno de delta P. Pero yo acá puedo sacar, como el diámetro primitivo es módulo por z, yo puedo sacar el módulo como factor común de 2 veces el seno de gamma P más el z del piñón. El módulo es la relación entre el diámetro de la rueda y el número de dientes de la rueda, de la misma manera que en el piñón el módulo es igual a la relación entre el diámetro exterior del piñón sobre el número de dientes del piñón. Y ambos módulos tienen que ser iguales, si no, no hay posibilidad de engrane. De la misma manera, despejándolo de la ecuación anterior, es el diámetro exterior del piñón, que lo puedo medir perfectamente, dividido 2 veces el seno de gamma R más zeta P. El ángulo primitivo, o sea, el ángulo del cono, que sería el cono de fricción que tendríamos en principio, sería
es la tangente de gamma R igual a la relación entre los diámetros y los números de dientes. El ángulo delta de la rueda más el delta del piñón tiene que ser igual al ángulo que forman los ejes de los engranajes entre sí, que siempre para nosotros nos vamos a salir de los 90 grados. No quiere decir que no pueda hacerlo de otra manera. El ángulo de la cabeza del diente, beta P, que es este, en el caso del piñón, que es este, en el caso de la rueda, el ángulo de la cabeza es el ángulo del cono primitivo, acá también, más delta. El ángulo. El ángulo del fondo es el diámetro de ángulo de raíz, es igual al módulo, al ángulo primitivo menos epsilon, ¿vale? Y acá está. El ángulo de raíz, habíamos dicho. Un medida muy importante es la longitud de la generatriz. Es el diámetro de la raíz sobre 2 veces el seno del ángulo de la raíz. También de la misma manera lo que podemos calcular para el piñón. Si observamos con atención, vamos a ver que las dos L, la L del piñón y la L de la rueda, son iguales. Hagan la experiencia y van a ver que son iguales. La distancia entre la circunferencia primitiva al vértice es HR, que tenemos acá ubicado H de la rueda y H del piñón, es el diámetro primitivo dividido 2 menos M sobre el seno de gamma R. Lo pueden deducir del anterior. Y el largo tiene que ser mayor de 6 módulos y menor de 10 módulos. O sea que estamos muy limitados. Ya mostrada la idea geométrica que corresponde a un engranaje de dientes rectos cónicos, vamos a iniciar el cálculo del módulo, que es donde ya nos parecemos muchísimo más a los engranajes de dientes rectos. Como siempre habíamos dicho, nosotros vamos a calcular la potencia térmica, que es la potencia que yo tengo que disipar en forma de calor para que los engranajes, a consecuencia de la fricción que tienen entre los dientes, no vayan aumentando su temperatura progresivamente y terminen fundiéndose. Entonces tengo que calcularlo como la potencia que yo quiero transmitir, la que realmente quiero sacar del eje de la rueda, multiplicado por F1, F2 y F3. F1, tabla, tiene que ver con el tipo de máquina conductora, motor eléctrico, motor de combustión interna, y el tipo de máquina accionada. Ahí había una gran variedad y nosotros podíamos elegir la más parecida que teníamos y sacábamos el valor de F1, que siempre es mayor que 1. F2 tiene que ver con la cantidad de arranques por hora, y F3 tiene que ver con la cantidad de horas por día que trabaja. Lo mismo, las mismas tablas que usamos para engranajes de dientes rectos, yo las reproduje en la monografía a los efectos de no tener que volver a hojas anteriores para poder calcularla, la tenemos de vuelta. Y la distancia entre centros, y ahí viene un problemita, es la raíz ya no cúbica, sino 275, de la potencia térmica dividido Fi por Fn por 5. Lo mismo que los engranajes vistos hasta ahora. La relación de transmisión es el número de vueltas, el más grande sobre el más chico. Fi es 1005 dividido I más 005 por I, y Fn es el número de vueltas de entrada dividido 100 elevado a 2 tercios. Hay un tema que yo a esta altura tengo que mostrarlo, que
que es la relación de transmisión está relacionada con la tangente de los ángulos de los conos. La tangente del ángulo primitivo del cono del piñón es 1 sobre la relación de transmisión. Por lo tanto, ya puedo calcular el ángulo del cono primitivo del piñón, que es el arco tangente de 1 sobre i. Y lo mismo que en los engranajes helicoidales, aparece aquí un engranaje de dientes virtuales. Yo, para poder elegir el i de la fórmula de Lewis, voy a utilizar un número de dientes virtuales que es igual al número de dientes real dividido, en este caso, el coseno del ángulo primitivo del piñón. Siempre calculamos el piñón, ¿eh? Siempre calculamos. ¿Por qué? Porque lo vamos a calcular como un engranaje de dientes rectos, es decir, cilíndrico, perpendicular al engranaje verdadero, que luego de estar cónico con dientes, como si fuera como si quisiera acá una tajada y buscar un engranaje perpendicular que tiene más dientes que el engranaje de dientes cónicos verdaderos. Bueno, inmediatamente vamos a pasar a determinar el módulo, lo mismo que antes, primero por el método de Lewis y luego por las fórmulas de la verificación al desgaste, verificación de la esfera dinámica y verificación al desgaste respectivamente.